Estamos dándole la bienvenida a los hermanos y amigos que ya pueden estar en el Face y que esta semana van a estar en YouTube con el mensaje desde Fusagasugá, Colombia. Este es el Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Sean todos bienvenidos, los creyentes y los no creyentes. Y los que están aquí, bienvenidos. Todos nosotros necesitamos siempre de consejos. Siempre necesitamos quien nos aconseje de algo. Pero hay veces que ha pasado. O que escogemos el consejero que no es bueno, o que no le ponemos cuidado al consejo. Aquí, por ejemplo, nos han pedido, durante el tiempo que llevamos, ya llevamos 20 años con la iglesia, nos han pedido muchos consejos. Y los hemos dado. Pero desafortunadamente no los han recibido. ¿Y qué pasa cuando uno no recibe los consejos? Hoy vamos a saber cómo se puede aconsejar, cómo se detecta un consejero malo, y también vamos a ver las consecuencias de seguir el consejo de los malos. Y mire que hasta en el hogar puede haber consejo de malos. Estaba mirando un rey donde su mamá, Atalía, lo aconsejaba perversamente. Y muchas veces nosotros podemos hasta en el mismo hogar aconsejar mal a nuestros hijos. Hay veces los ponderamos y los elevamos, y usted no tiene por qué quedarse, y usted no tiene por qué ser igual a sus primos o a sus tíos, a sus hermanos. Usted va a ser por encima. Ahí ya le estamos dando un consejo perverso. Y usted no tiene por qué dejarse de los demás, y usted tiene que ser el mejor. Ahí le estamos dando un consejo equivocado. Porque no le estamos dando un consejo del cielo, sino le estamos dando consejo en la carne. Y cuando aconsejamos en la carne, vamos a acarrear unos problemas. Cada que usted vaya a aconsejar, hermano, que le pida un consejo a un hermano, a una persona, vaya a la Biblia. De lo contrario, es en la carne. Y cuando aconsejamos en la carne, hay veces, no solamente, primero decían, y yo escuché ese dicho por muchos años, que el que pierde no es el consejero, sino el que se da a aconsejar. No es cierto, pierden ambos. Tarde o temprano el que aconsejó mal también va a llevar las consecuencias. ¿Cómo hacemos para ver esto bíblicamente? Los voy a invitar al Antiguo Testamento, hermanos. Ubíquese, por favor. Nuestro hermano John ya leyó Primero de Reyes, capítulo 12. Gracias por apagar sus celulares. Esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar lo que pasó con un hombre que pidió consejo. ¿Y qué pasó con el consejo que él pidió? La pregunta de hoy en este tema esta mañana, hermanos, es: ¿quién es su consejero? Y uno debe saber de quién recibe consejo. Primero de Reyes. Seguramente, sí, es que están las dos partes, pero los voy a invitar a Primero de Reyes, capítulo 12. Es que aquí ya está en Crónicas, que es la misma, pero viene un poquito más ampliado en Primero. Es que la historia de acá se repiten en Crónicas, pero por ahora vamos a mirarlo en Reyes. ¿Usted ha pedido consejos alguna vez, hermanos? ¿Y qué tal? En algunos casos han funcionado, pero en otros. La pregunta de hoy es: ¿quién es su consejero? O sea, cuando yo necesito consejo, ¿quién me aconseja? ¿A quién busco? Independientemente de que hay áreas de consejería, hay técnicos en consejería. Pero si los consejeros no están de la mano de Dios, lo vamos a ver. ¿Cómo buscar el buen consejo? Dios ha prometido darnos su dirección divina si lo escuchamos.
La Biblia está llena de consejos. Tenemos la dirección de Dios. Pero si yo no voy a la Biblia, eso quiere decir yo no escucho a Dios porque es la palabra de Dios. Entonces, pero ahí está que Dios ha prometido. Y hoy vamos a ver unos versos extraordinarios que nos van a ayudar. También ha colocado a nuestro camino personas indicadas que nos orienten cuando no sabemos qué hacer. Por ejemplo, en la iglesia puede haber personas, o espiritualmente hay personas que inclusive son mayores que nosotros, tienen mayor experiencia, mayor conocimiento y nos pueden orientar de la mejor manera. O sea que Dios también permite que haya personas, pero hay que saber a quién se le cuentan las cosas. Pero debemos tener mucho cuidado, pues no todos los consejos que recibimos son buenos. Hoy en día está muy de moda. Se acabó el amor, sepárese. La guapanela quedó sin dulce, búsquese otra. Por cualquier motivo, y ahora como están fomentando y propagando más la separación de los hogares. Entonces, uno tiene que saber a quién le pide este consejo. No todos los consejos son buenos. Lo ideal es buscar en todo momento el sabio consejo que nos lleva a descubrir la voluntad de Dios. Es por ese lado, el sabio consejo. Igualmente nos ha dado instrucciones para tomar decisiones sabias. O sea, no todos los consejos son buenos, pero igualmente Dios nos ha dado instrucciones para tomar decisiones sabias. Porque la idea que tenemos en esta mañana es cómo llevar a los hermanos a que cuando necesiten decidir sobre algo, que encuentren en Dios y en la palabra el respaldo. O, en su defecto, en una persona que sepa bíblicamente cómo aconsejar. Esto es muy diferente a si alguien me aconseja hacer unas galletas. Estamos hablando en un sentido espiritual. Me voy al Antiguo Testamento. Primero de Reyes 11, aquí se me equivocó también vamos al... me devuelvo al capítulo 11, hermano, devuelva la hojita en su Biblia, 11:43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Que les voy a entrar en contexto rápido. Se murió el rey David, ¿se acuerdan del rey David, no? ¿Quién quedó en sucesor? Su hijo Salomón, que escribió más de 2000 proverbios. Salomón hizo el templo que no pudo hacer su padre. Pero Salomón era tan rico, hermanos, que se acuerdan de la reina de Saba cuando vino a visitarlo, quedó deslumbrada. Dijo, esto no es ni la mitad de lo que me habían contado, de todas las riquezas del rey Salomón. Pero esas riquezas, ¿cómo se mantuvieron? Con impuestos, con trabajo duro para el pueblo. Ellos tenían que trabajar y aportar duro para sostener semejante realeza. Era muy grande. Y la gente, Salomón les impuso, hermanos, cargas duras, impuestos duros, trabajos duros al pueblo. Eso no se había visto así muy fácilmente. Hablamos cosas del rey Salomón, las mejores, pero resulta que la Biblia, como estamos viendo en hermenéutica, cuenta las altas y las bajas. Cuenta lo bueno y el pecado, lo bueno y lo malo que hicieron los hombres. Por eso es bueno aprender esto. ¿Quién sucede ahora a Salomón? Tiene un hijo que se llama Roboam. Entonces, el rey dejó a su hijo el problema de recuperar el cariño del pueblo y de levantar las pesadas cargas de impuestos que contribuyeron a hacer rico a Salomón. O sea, le dejó un problema. El pueblo ya no quería a Salomón. El pueblo estaba cansado con tantas cargas. Ahora viene su hijo. A su hijo le queda esta responsabilidad de unir el pueblo, quitarles esas cargas tan duras para que el pueblo siguiera con ellos. Estaban todo Israel, los 2 reinos, las 10 tribus del reino de Israel y las 2 de Judá. Estaban todos. Y él reinaba sobre todo. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos al capítulo 12.
Dice la palabra del Señor, les voy a leer rápidamente. Me adelanté. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. O sea, el pueblo mandó llamar a este hombre que también era líder y que también iba a ser rey. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron con Roboam diciendo, se reunió el pueblo para hablar con el rey. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora sí estamos acá en el 4. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Se reunieron entonces todas estas tribus con este líder, lo nombraron a Jeroboam, hable usted en representación nuestra y dígale al rey que nos aminore las cargas, que nos quite tanta dureza y que nosotros con el mayor gusto le vamos a servir. ¿Qué debía de haber hecho el rey? Haber escuchado, y si era un rey en su equilibrio, hacer justicia y haber conciliado con ellos. Para sostener la grandeza del reino, Salomón había impuesto trabajo forzado y tributos muy altos a esta gente. Entonces, miren, y él les dijo en el 12:5, idos, y de aquí a 3 días, volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces este muchacho que tenía unos 40 años, tenía él cuando estaba reinando, él reinó 17 años sobre Israel. Él tenía unos 40 años. Era joven, se quedó pensando y les dijo, váyanse y en 3 días les doy la razón. Si Roboam hubiera sido sensible a la necesidad de su pueblo, ¿para qué demorar la respuesta? Pues el pueblo estaba sufriendo. Y esto aprende uno algo cuando alguien le consulta o alguien le pide un favor. Muchas personas decimos, mañana, pudiéndolo hacer ahora. Pudiendo servir. Hay muchas personas que teniendo esa posibilidad lo tienen a usted. Y no me diga nada en la clase política, que pudiendo hacer un favor o en una oficina o en un despacho, lo tienen y lo tienen y lo tienen ahí. Entonces, les dijo, sí, yo sé que tienen aflicción y tienen necesidad, váyanse y vuelvan dentro de 3 días. Vamos al 5 y al 6. ¿Qué dice el 5? Y él les dijo, idos de aquí 3 días y volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Qué hizo en ese momento el rey? ¿Lo hizo bien? Claro, porque donde hay multitud de consejeros es bueno, dice la Biblia. Es prudente creer que estos consejeros habían sido los de Salomón. O sea, vienen y le piden consejo, quítenos los impuestos y le vamos a servir. Dijo, listo, váyanse. Voy a hablar con los ancianos a ver qué me dicen los ancianos. ¿Qué creen que le dijeron los ancianos a Roboam? 12:7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Mira, Roboam, le dijeron los ancianos, si tú los tratas de buena forma, si tú eres conciliador con ellos, y les bajas un poco esa carga que tienen, vas a tener todo el pueblo. ¿Cuál era el pueblo? 10 tribus, hermanos. Era multitud lo que iba a seguir a este hombre.
O sea que ellos le dieron un consejo que, bueno, tenga presente, hermanos, que es bueno cuando uno recibe un buen consejo. ¿Qué debe hacer uno cuando le dan un buen consejo? Pero ¿qué es lo que normalmente se ve? Que a uno le dicen acá y busca por otro lado. Buscando lo que no se le ha perdido, más bien. Lo que quiere uno escuchar, muy bien. Ellos sabiamente le aconsejaron a Roboam que suavice el trato a los norteños y que busque la conciliación. ¿Qué hizo Roboam? Pero él dejó el consejo de los ancianos que ellos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Ahora, ¿qué pueden aconsejar los jóvenes de la misma edad de uno? Sus consejeros más jóvenes le aconsejaron que hiciera lo contrario. Le dijeron que amenazara al pueblo con demandas todavía más pesadas. Mire cómo aconsejan las personas que no, los que no han sufrido, los que no tienen experiencia. Y aún hay muchas personas que en su edad, en sus canas, aconsejan muy bien, hermanos, porque han tenido experiencia, porque han sufrido. La mamá le dice al muchacho, mire mi hijo que no tome, mire mi hijo que no conduzca embriagado. Mire, mija, que ese hombre no le conviene, esa mujer no es su esposa. Mire, mijo, que esto no es por este lado. Mire, mijo, que lo haga así. Pero la mayoría de veces no se atiende el consejo. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasó con estos? El pueblo volvió a los 3 días que el rey le dijo, váyanse y vengan 3 días y les doy la razón. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tierras. Sin embargo, quiero leerles, porque quedamos en el verso 7, 8. Voy a leerles rápido el 9. 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si mi papá les hizo esto, yo tengo poder para hacerles peor. O sea, se creció el rey. Dijo, yo soy más que mi papá. Imagínense, más que Salomón. Se creció este muchacho. 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué quiere decir escorpiones? Es muy posible que hayan sido látigos que en la punta llevaban 4 clavos. Como escorpiones. O sea que no se contentó solamente con azotes, sino que era para torturarlos mucho más, según el consejo de los jóvenes. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. O sea que esto el Señor ya lo había establecido, que este hombre iba a actuar de esa manera, pero lo usó como instrumento para la división del reino de Israel. O sea que Dios, el que necesita usar, lo usa, y este muchacho obró así porque Dios estaba trabajando en ello.
16. Ahora sí, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, el pueblo se enojó y le dice el pueblo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué quiere decir esto? Las consecuencias de la necia decisión. Con el famoso grito de ¿qué parte con David tenemos nosotros? Las tribus del norte declararon su libertad de la dinastía de David. Es decir, hasta ese día lo siguieron, por haberles dado esa respuesta. La edad de hierro había pasado, la división era un hecho. La expresión, mira ahora por tu propia casa, oh David, anuncia de una vez por todas que las 10 tribus del norte ya no se someterían a las costosas injusticias que habían sostenido la dinastía por tantos años. Ya no estarían dispuestos a sostener la casa de David a expensas propias. Es decir, con la respuesta que el rey les dio, se dividió el reino por no haber aceptado el buen consejo que se le dio en su momento. Mire lo que pasa cuando no se acepta el consejo de los sabios o el consejo de Dios. Aquí hay consejo para todo. Yo creo que para todo está en la Biblia. 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Solamente se quedó con los que moraban en la ciudad de Judá. Y mire lo que hace el rey. Y el rey Roboam, 18, envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí para contarles rápidamente? El rey trató de mandar a alguien como a mediar cuando vio que el pueblo se le fue. ¿Y sabe a quién mandó? A este Adorán. ¿Quién era Adorán? El que trabajaba con Salomón cobrándole los impuestos duros. O sea que obró neciamente, siguió de una manera equivocada. Dice, siguiendo la insensatez, envió a la persona menos indicada para negociar con las tribus del norte, ya que este Adorán se identificaba plenamente con las medidas represivas de Salomón. Ahora mire las consecuencias. También murió el encargado de los tributos. O sea que cuando uno comete una necedad o una equivocación y sigue por el mismo lado, las consecuencias no solamente lo comprometen a uno, sino que involucra a otras personas. Roboam pidió consejo, pero no evaluó cuidadosamente lo que se le dijo. De haberlo hecho, se hubiese dado cuenta de que el consejo ofrecido por los ancianos era más sabio que el de sus amigos. Para evaluar los consejos, esto ya es para nosotros, para evaluar los consejos, pregúntese a sí mismo si el mismo es real, viable y coherente con los principios bíblicos. Cuando uno le pide un consejo a una persona y que le responde, no tome a la carrera las cosas, sino piense si ese consejo que le están dando es real, es viable, tiene que ver con la palabra de Dios, con los principios bíblicos. Porque hay personas que sueltan, por ejemplo, uno le pregunta a un hermano, a un pastor, ¿usted qué piensa de esto? Si el pastor le dice, a mí me parece que usted lo puede hacer, ya la embarró. Porque ese a mí me parece es en la carne, ese a mí me parece es personal. Cuando usted le pregunta a alguien de la iglesia, a una persona, ¿qué hago con esto? Dice, pero miramos qué dice el Señor. O venga, oramos para que el Señor nos muestre cómo hacer las cosas. Ahí comienza usted a mirar un consejero. Determine si los resultados de seguir el consejo serán justos, harán mejoras y harán una solución o dirección fructífera. O sea, ¿qué me vale seguir el consejo? ¿Será que me va a llevar a cometer errores o puede ser injusto o puede traerme perjuicios? Yo tengo que mirar cómo me están diciendo las cosas, aún siendo un consejero bíblico.
Tengo que analizarlo todo muy bien y aceptarlo. Determine si los resultados de seguir el consejo es así. Busque el consejo de aquellos más experimentados y más sabios. Siempre es bueno buscar de la persona que sepa. Ahorita yo estuve con un neurocirujano hablando hace 8 días y me dijo el neurocirujano, venga, hospitalícese de una vez para operarlo por la gravedad de su enfermedad. Entonces yo le dije, espere, eso no es así, espere doctor, y yo después vuelvo. Entonces fui a donde el médico general y me dijo, ¿usted por qué no se mandó a operar de una vez? Le dije, porque necesito otro concepto. No es lo mismo el de uno que el de otro o el de otro. Y como los pacientes tenemos derecho, usted tiene derecho por ley en Colombia de exigir otro concepto cuando va a tener una operación, hermanos. Porque usted tiene que ir a la fija porque es su cuerito, es su cuerpo. Entonces fui y el médico general dice, tiene toda la razón y se lo autorizo porque los pacientes tienen derecho a escuchar. Es más, si escucha esos 3 conceptos y no se quiere mandar a operar, eso es su problema y es su cuero. Es usted el que toma la decisión. Entonces siempre es bueno cuando uno recibe un consejo o debe tomar una determinación, una opinión, es mejor buscar otra. Hay casos, o hay otros casos en que es sencillo, no hay necesidad de otra opinión. Entonces siempre buscar el consejo de aquellos, no apresurarse. Si hay alguna lección que aprender es esta: no permita que otras personas determinen la voluntad de Dios en su vida. Estos ancianos tenían la voluntad de Dios porque eran los consejeros del rey. Vinieron los muchachos y le sacaron del consejo bueno. Y hay veces que uno recibe un buen consejo de una persona que sabe que es buena y va y busca el consejo de la que sabe que no es buena y esa lo puede sacar del buen consejo, hermano, y lo puede llevar al error. Por eso es bueno siempre por el lado que es, por el lado de Dios. Y obedezca lo que la palabra de Dios le dice, cueste lo que cueste. Y hoy lo vamos a ver en un verso que les voy a explicar al final. Cueste lo que cueste. Hágale caso a Dios, hagámosle caso a Dios, porque es que si no lo hacemos, vamos a tener complicaciones. Al pedir consejo a los incrédulos, corremos el riesgo de... ¿Qué pasa cuando le pedimos consejo a los incrédulos? O sea, nosotros los creyentes, no es bueno que le pidamos consejos a los no creyentes, hermano, se lo digo. Hay veces lo vemos fácil y como por salir del paso. Pero ¿qué puede correr? ¿Cuál puede ser el riesgo? 1, tomar las decisiones equivocadas. Nuestro tema de hoy se llama ¿quién lo está aconsejando? ¿De quién recibe consejo usted? Si nosotros vamos a los que no son creyentes, imagínense qué nos puede aconsejar los del mundo. Si no son temerosos de Dios, ¿qué nos pueden aconsejar? Entonces nos corren riesgo de tomar decisiones equivocadas. ¿Qué otro riesgo corremos? De ser engañados. Porque nos dicen, hágale por acá, como ellos no tienen temor de Dios. ¿Qué otro riesgo podemos correr? Ser controlados por el consejero. Mire, las personas que no son buenas consejeras empiezan como a controlarlo. No, usted tiene que hablar es conmigo. No vaya a hablar con nadie más. Usted, yo ya le dije y usted, o sea... Y empieza ya a controlar al aconsejado. Puede uno sufrir pérdidas económicas por un mal consejo. Y esto sí que se ve. Hágale por aquí que es más cerquita. Y mentiras. ¿Qué otro riesgo hay? Perder amistades. Por seguir un consejo muchas veces termina uno peleando con personas que eran buenas para uno, que eran buenas amistades. ¿Qué otro riesgo corremos? Poner en riesgo nuestro matrimonio, familia, el mismo hogar. Porque cuando uno recibe un consejo que no es correcto, puede dividir el mismo seno familiar y el mismo hogar, hermanos. ¿Qué más puede pasar? Dejar de confiar en Dios, corre el riesgo, y comenzar a confiar en el consejero. Yo me acuerdo que acá en una iglesia salíamos del culto hace más de 20 años
Y después de oír sendas predicaciones, todos eran detrás de una viejita que dice que era profeta. A las 12 del día, yo creo que la hermana Elsa se acuerda cuando nosotros veíamos eso allá y la casa de la profeta era así más llena que la iglesia. No había caso a la palabra, no había caso al pastor, no había caso, sino era buscando otra cosa. ¿Saben generalmente qué es lo que uno está buscando? Lo que quiere oír, no lo que Dios le quiere decir. Y ahí entra en una crisis tremenda. ¿Qué más puede ocurrir? Sentirnos alentados a tomar decisiones que van en contra de las enseñanzas de la Biblia. O sea, nos pueden alimentar, pero ¿para qué Biblia, hermano, si el Señor se la va a solucionar así nomás? Le pueden decir a uno, eso que se va a poner en... hágale por acá. Y corre el riesgo de buscar más de el mundo, de las personas que de Dios. Y desviarnos a alejar a otros de los caminos del Señor. Mira, a mí me ha ido bien así. Y hay personas que se dejan arrastrar por otras, estando en los caminos del Señor, o por lo menos en la iglesia. Y miren lo que nos dice el Salmo 1, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No estuvo en consejo de malos. ¿Cuáles son los consejos de malos? Todos los que no tienen que ver con la dirección de Dios. Nos parecerán buenos, nos servirán por un tiempo los de afuera. Puede que no digamos, no, es que no es tan perverso ni nada, pero si no está bajo la orientación de Dios, sigue siendo malo. Porque ahora vamos a mirar lo que dice el Salmo, que los consejos de Dios permanecen para siempre. En cambio, cuando nos dan consejos por fuera, hay veces que son muy temporales. Por eso yo le doy gracias a Dios cuando leo los salmos, gracias a Dios porque colocaron el Salmo 1 en su puesto. Aquí están los dos caminos, el bueno y el malo. En el Salmo 1. Memorícelo, hermano. Aprendas el Salmo 1. Cargue un papelito en la nevera, en el bolsillo, donde sea. Bienaventurado, que no estuvo en camino ni en silla de escarnecedores, en la murmuración, en la crítica, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su palabra medita cada 15 días, cada momento. Ahora, ¿cómo detectamos un mal consejero? Porque es bueno saber quién lo aconseja a uno. Es bueno saber quién lo aconseja a uno, hermano. Usted debe conocer a la persona que le va a aconsejar. Entonces, hablan muy poco o nada de Dios, de la Biblia, de la oración. Uno va a un consejero, una persona que lo aconseja. Mire, hermanito, hágale por aquí, salga por aquí y no se deje y suba por ese lado, pero no me menciona nada de Dios. O sea, ese no es un buen consejero. Si usted va a que alguien le aconseje, lo primero que le dice es, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Usted es creyente? Para poderlo aconsejar con las normas bíblicas. Y yo creo que hay tema para todo, por eso les digo que hay mucho. Leyendo la Biblia usted encuentra tema para muchísimas cosas. ¿Qué hace un mal consejero? Sugieren lo que creen que queremos escuchar. O sea, como que le dan a uno, le alimentan a uno la situación para que uno siga. Le dan dando más de lo que uno quiere. Ahí lo mantienen. ¿Cómo se puede detectar? Quieren tener el control. Como les dije anteriormente. Si usted va a otra parte, entonces ya no, yo no lo aconsejo más porque, tiene que ser conmigo. Crean dependencia, como que se le vuelve que toca estar con ellos. Si no es con usted, entonces, si no es conmigo, entonces no hay nada. Entonces le van a crear una dependencia. Su estilo de vida no es agradable a Dios, por eso usted debe saber, o uno debe saber, quién lo aconseja. Porque si no está viviendo dentro de las normas establecidas por Dios, ¿qué le puede aconsejar?
¿Qué más para detectarlos? Siempre ofrecen una salida. Facilito. Es por aquí. Mientras que el creyente, el consejero bíblico, venga, oramos. Espere, miramos esto. ¿Cómo está su vida? ¿Por qué motivo cree que está pasando esto? Lo puede ir llevando para que pueda orientarlo de la mejor manera. No es nomás que es por aquí, porque entonces las salidas... ¿Qué más? Buscan nuestra aprobación, o sea, usted es el mejor. Es que usted es una maravilla. Hay gente que dice, este hombre es una Biblia. Ellos buscan que los aprueben. Proyectan sus propias heridas y frustraciones, terminan vinculándolo con uno de lado y lado. Hasta que uno casi termina, supimos de un psiquiatra en Bogotá, que terminaba llorando con los pacientes. Entonces, se involucraba tanto y terminaba más bien contándole su vida al otro y el otro al otro. Así, mejor dicho, terminaban en un embrollo. ¿Qué más hacen? Regularmente se involucra demasiado en lo personal. Es decir, fui por un consejo y ahora terminé pues ya aquí como que quitándome la ropa. Se involucró tanto. Una chica que estuvo acá con nosotros le pagó a un hombre, a un consejero, de acá, por aquí arriba, hasta que ella me dijo un día, pues yo estoy como preocupada porque este ya me puso cita esta tarde y le dije, yo sé para dónde la lleva, pero si usted quiere ir, pero yo sé para dónde la lleva, que fuera a las 3 y que no le contara a nadie, y que solita, y allá en su pieza. Entonces esto no necesita tanto. Pero también hay algo. Cuando uno, como creyente, está recibiendo un consejo que no es bueno, como que hay un aviso del Espíritu, no del Espíritu Santo, sino del mismo, de uno, como que hay algo que como que no me cuadra. Entonces, cuando a usted no le cuadre, inmediatamente tome una decisión. Porque hay veces que como que no me cuadra, pero yo sigo a ver cómo lo cuadro. Y resulta que me meto y termino involucrado en problemas tremendos. Esta es la forma de detectar un mal consejero. Pero mire lo contrario. ¿Ustedes saben quién es el admirable consejero? Dice la Biblia en el Salmo 13:11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Mire el contraste. Los consejos del Señor permanecen para siempre, o sea, siempre la palabra de Dios le queda a uno, hermano. Siempre lo que le dijeron basado en la Biblia. Otra cosa es que yo no quiero obedecer, pero ahí tengo. Proverbios 19:21 me dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. O sea, usted puede tener todos los planes que quiera. Puede estar con una ansiedad impresionante, ¿qué hago aquí o qué hago allí? ¿Cómo hago eso? Pero si va al consejo de Dios, ese es el consejo que va a permanecer para siempre. Y para aclararlo, ¿por qué es consejero admirable? Mire lo que nos dice Isaías 9:6, que yo creo que nosotros lo recordamos. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Estamos hablando del consejo. ¿Quién lo está aconsejando? ¿Cómo detectar el consejero malo? ¿Cómo buscar el buen consejo? Ese es nuestro tema de hoy. El consejo del Señor permanece, o sea que siempre lo vamos a tener ahí. Repito, uno tiene ahí la palabra. Otra cosa es que no quiero obedecer. Muchos son los planes, mas el consejo del Señor. Y mire, siempre permanecerá. Admirable consejero.
¿Usted lo cree, hermano? Y algunos de las personas o hermanos que nos están viendo es posible que también lo crean. El asunto es, si uno lo cree, ¿por qué cuando necesita el consejo no va a él? Si es el admirable consejero, el único que tiene la verdad, la sabiduría, la dirección, la prudencia, el amor para hacerlo. Si es admirable consejero, ¿por qué no vamos a él? ¿Qué más es? Él es Dios. Él es el mismo Dios cuando vino encarnado y es el mismo que está intercediendo por nosotros. Ahora, ¿es débil? Es poderosísimo, hermanos. Si no voy a Él, entonces ¿a quién más voy? Ahora, ¿para cuándo me van a servir esos consejos? Para siempre. Por eso dice, permanecen para siempre. El consejo de nuestro Dios es eterno, hermano. El consejo del mundo es temporal. Fracaso, frustración, de todo. Y además, mire, Él es el príncipe de paz. ¿Sabe por qué? Porque si es un consejero admirable y yo acepto el consejo de Dios que está aquí, ¿sabe qué voy a disfrutar? De lo que no me ofrece el mundo, que es la paz. ¿Sabe que esto es lo que necesitamos en nuestro país, el mundo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en mi vida personal? Paz. Porque no hay paz. Pero un buen consejero como él me va a llevar a estar. Entonces ya el asunto es si yo quiero o no hacerle caso a mi admirable consejero. Ahora, Dios promete guía y dirección, pero si le escuchamos. Yo puedo venir todos los domingos y los miércoles y todos los días y llevar 30 años oyendo la Biblia, pero no escuchándola con los sentidos. Y voy a permitir esta mañana, hermanos, descifrarles, masticar este verso que hay en la Biblia, estos dos versos. Mire lo que dice Proverbios 3:5, perdón. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice el 2, o sea el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Hay alguien que ha interpretado estos dos versos? ¿No necesitan interpretación? ¿Son muy sencillos o sí necesitan interpretación? ¿Lo interpretamos? ¿Quiere llevárselo bien clarito para su casa? ¿Bien masticadito? Dale cuidado a lo que vamos a descubrir acá. ¿Qué es fíate? Ahorita lo miramos. Vaya mirando las palabras. Fíate. Tu corazón, no es este, ¿no? Corazón está acá. El centro de recepción de los pensamientos del ser humano se llama corazón. De la abundancia del corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está. Aquí es el campo de batalla como vimos el domingo. Aquí es donde está el lío, lo bueno, lo malo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate y no, ahí hay un contraste. Arriba dice fíate y abajo no vayas a hacer esto. No te apoyes en tu propia. ¿Qué es eso? No confíe en usted mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia del corazón? Engañoso es y perverso. O sea que uno puede estar bien cuando de pronto le pasa lo de David. Estaba lo más de bien. Estaba mirando el rey Usías esta semana. Un rey que el Señor lo prosperó muchísimo. Al rey Usías. Y eso ha pasado en la iglesia y en esta. El Señor ha bendecido personas. Les ha permitido tener. ¿Sabe lo que pasó con Usías? Cuando tenía tanto poder y tanto dinero, dice, y su corazón se enorgulleció. Y dejó a Dios de lado.
¿Y sabe lo que pasó con él, no? Se atrevió, siendo rey, a hacer algo que no debía. Como tenía poder, ¿sabe que el poder a muchos lo corrompe? A dárselas ahora de sacerdote y a quemar incienso. Y se entró, al templo a quemar incienso, y los sacerdotes le dijeron: ¿qué estás haciendo? Eso no es tu función. Y enseguida la lepra, porque se encolerizó cuando los ancianos le llamaron la atención, y la lepra lo llevó hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque venía lo más de bien, el Señor le estaba bendiciendo, el Señor le estaba prosperando, y eso es un riesgo que cuando a uno le va bien, de repente como que dice: ¿cuál Dios? Si yo puedo solo. Pero eso no decía antes, cuando estaba pasando por Aulagas. Yo siempre digo que una cosa es uno lleno y otra cosa es con hambre. Una cosa es sin plata y otra cosa es con plata. Cuando Dios hay veces permite que las personas empiezan a hacerle a un lado a Dios, que fue el que les permitió estar donde está, tener lo que tienen. Entonces, no te apoyes en tu propio, que porque ya creo que estoy bien y que yo pienso y que tengo salud o que tengo esto, yo puedo defenderme solo, y termina haciéndose a un lado. Dice la palabra del Señor: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora lo vamos a mirar de otra manera. ¿Qué es fíate? Tener apoyo, seguridad, tranquilidad, confianza, fe. O sea, yo me lanzo en los brazos del Señor. Fíate es eso, ¿no? Confiar. ¿Qué dice Marcos 11:22? Si alguien lo tiene, hermanos, y me ayuda desde allá, Marcos 11:22, porque aquí hay que aclarar algo que puede estar pasando en nuestras vidas. Y es cuando dice: yo tengo fe que a mi hijo le va a ir bien, yo tengo fe que en este negocio me va a ir bien, yo tengo fe que yo voy a salir adelante. Y parece que está bien dicho. Pero ese dice: yo tengo fe en que me va a ir bien en lo que estoy haciendo y que puse este negocio, compré esto y voy a hacer esto. Yo tengo fe, esa fe es en usted. ¿Sabe qué dice Marcos 11:22? ¿Alguien lo tiene? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, no en ustedes. Y ha habido problemas cuando uno pone la fe en uno. Yo tengo fe que a mi hijo le va a ir bien. Suena bonito, pero es usted. Yo tengo fe en Dios, en que a mi hijo le va bien. Yo pongo la fe en Dios, en que mi trabajo me va bien. Señor, mi fe está puesta en ti con lo que voy a decir, con lo que voy a hacer. En ti confío, no en mí, en ti. Y ese ha sido uno de los grandes fracasos de la fe. Se llama fe en la fe, cuando es en mí. Y la mayoría de todos dicen: no, yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe. Pero es usted. Pero la fe que nosotros hablamos es la fe en Dios. Entonces, fíate de Jehová, o sea, ponga la confianza en Dios, no en usted, es lo que dice Él. De todo tu corazón, ¿cierto? Dice, yo les expliqué de todo su corazón, o sea, el centro de recepción de los pensamientos, y la razón está aquí. Con todos sus pensamientos, con su alma, con todo su corazón, confía en Dios. No a medias. Porque si lo hace así, Dios le va a responder. Y hay veces lo hacemos a medias, como que le queremos ayudar. ¿Qué más dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia, no en el entendimiento humano, no es confiable. Aunque podemos pensar, debemos pedirle a Dios sabiduría y dirección. ¿Por qué hago esta aclaración? Aunque podemos pensar. Entonces, o sea, que yo no pienso nada sino solamente Dios. No, Dios quiere que yo use mi cerebro. Dios quiere que yo piense, pero que mis pensamientos vayan a Él. Porque Él no quiere robots, sino Dios. Yo puedo pensar. Entonces yo digo: no, yo lo saco mejor acá cuando estoy haciendo las cosas espirituales, cuando estoy pensando en mi vida, ¿qué voy a hacer? Señor, yo necesito que tú me dirijas, porque yo quiero hacer esto, te he pedido por esto, pero no me sale por acá, no me sale. Yo quiero más bien que tú dirijas mi vida, Señor, para no andar de tumbo en tumbo. Entonces aquí me dice: fíjate de mí, dice el Señor, confía en mí, no confía en ti. ¿Por qué? Porque te vas a desgastar.
Dice Santiago 1:5, ¿hay alguien falto de sabiduría? Pídala a Dios. Ahorita la miramos. Esa para tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia, es no haga lo que tú quieres. Pide la dirección de Dios. ¿No sabes cómo? Pídele sabiduría. Ahora vamos a mirar cómo. Reconócelo. ¿Qué es reconocer a Dios? Téngalo en cuenta. Porque es que vamos muchas veces sin tener en cuenta a Dios, hermano. Como los que van en el avión y cuando empieza la turbulencia, ay Señor, si es tu voluntad, pero esa voluntad usted no la pidió cuando fue a comprar el tiquete, ni cuando fue a pensar en el viaje, sino cuando ya estaba en el peligro, y así nos pasa a muchos, cuando ya estamos metidos, ay Señor, sácame de esta, y yo te prometo, no, eso es antes. Señor, si es tu voluntad que yo haga esto, y si no es tu voluntad, ponme las trabas. Hazme entender que no es como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí es que esperar, y ahí es donde no queremos. Y dice, en tus caminos, ¿qué quiere decir? En todos tus caminos, en el diario vivir, en todo sentido de la palabra. Todo el día, lo que uno vaya a hacer, fíjate del Señor. No es para ciertas cosas, sino en todo lo que vaya a hacer, Señor, desde que se levante. Ayúdame en este día, Padre Santo, a confiar en ti y a tener tu dirección. En ese orden de ideas, el Señor está ahí. ¿Y qué quiere decir? Enderezará tus veredas, que Él dirigirá rectamente, no torcido, rectamente, de manera agradable y próspera, hermanos. Eso es lo que quiere decir enderezará. Que lo lleva a uno por el mejor camino, lo lleva derecho, de forma agradable, porque uno le agrada cuando sabe que es Dios, así las cosas estén duras, así el camino sea así, hermano, como premio y montaña. Si va de la mano de Dios, siente paz en su corazón, siente gozo. Y también si hay obediencia, también Dios va a prosperar el camino. Por eso quería compartir esos dos temas de esta manera, para que sean mucho más, para algunos, entendible. Sé que otros hermanos lo entienden rápidamente, pero es bueno aclararlo pues es más masticadito. O sea que de ahora en adelante yo, cuando coja la Biblia usted en Proverbios 3:5, hermanos, dice allá, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces yo me acuerdo, claro, corazón es esto, fiar es completamente rendido a Él. Yo sé que el Señor, de todas maneras, mi fe debe ser en Él, que reconocerlo es tener en cuenta a Él, porque hay veces, hermanos, y creo que eso sí que nos pasa, no tenemos en cuenta a Dios. Voy a comprar, voy a viajar, voy a hacer, voy a casar, voy a conseguir, voy a subir, voy a negociar, voy a bajar. Y Dios, hermano, yo soy el que si yo no trabajo, si yo no produzco, no hay nada. ¿Sabe una cosa? No tiene en cuenta al que le da la vida para producir, al que le da las fuerzas y también la capacidad de pensar. Y siempre lo dejamos como a un lado. Por eso escribí yo alguna vez por ahí en lo que poco me gusta en el Face, mandé una imagen, que muchos tenemos a Dios como la llanta del repuesto. ¿Cuándo se usa? Y si no se pincha de malas, no se usa. Tanto que muchos la van a usar y ya no tienen ni aire. Les ha pasado porque como es tanto tiempo sin usarla, y muchos, es posible que tengamos al Señor como la llanta de repuesto, hermano, solo para cuando lo necesite. De resto no. Ya estoy terminando, hoy es muy rápido. ¿Quién es su consejero? Si Él es su consejero, y si alguno de vosotros, dice Santiago 1:5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Miremos un poquito este verso. Pero es bueno saber quién es su consejero. Yo debo saber quién me aconseja a mí. Para toda decisión, ¿a quién le pido consejo? Claro,
Vuelvo y le digo, hay líderes, hay personas, espiritualmente hay seres que Dios ha permitido. Pero lo primero que debo hacer es buscar a Dios. Ir a la fuente. ¿Esa falta de sabiduría qué es? Pues lo que venimos hablando, la falta de dirección, de guía, de buen consejo. Falta de sabiduría qué es, que no sé qué hacer. Necesito, Señor. Pues pídele a Dios. Esa fue una de las ventajas del rey Salomón, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que él pidió? Sabiduría. Y dijo el Señor, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste riquezas, te voy a dar todas las riquezas que hay. Porque me pediste primero sabiduría. Pero ¿qué es lo que pedimos nosotros primero? Lo material, lo físico, el bienestar. ¿Cierto? Y la gente le manda a uno deseos cuando uno cumple años, que Dios te dé mucha salud y muchas bendiciones, ¿sí? Pero ¿cómo debo vivir para recibirlas? Porque es que me dicen lo bonito, pero no me dicen la otra cara. Por eso Romanos 1 es muy claro, hermanos. En Romanos 1, que está la lista de pecados horribles, para hablarle del amor de Dios, le tienen primero que hablar a uno del infierno, hermano, de la ira de Dios. Cuando le hablan de la ira de Dios, entonces comprende el amor de Dios. Mientras no le hablen, porque eso de que Cristo te ama y Dios te bendiga y dale con eso. Pero muchas veces no le dicen, ¿por qué le va a bendecir Dios si usted no está viviendo acorde a como Dios quiere? Falta de sabiduría. Si alguno no sabe para dónde coger, si no sabe qué decisión va a tomar, tengo que hacer este contrato, tengo que relacionarme con esta persona, voy a entablar esta amistad, voy a buscar este trabajo, me voy a desempeñar en tal parte, no sé qué hacer, no sabe, no tiene sabiduría. Pídale a Dios que lo oriente. Ahora, ese pedirle no quiere decir que le va a botar, como digo yo, la jarrada de sabiduría encima, no. Esa sabiduría es lo que usted tiene de acá a acá. Entonces esa sabiduría quiere decir que Dios le trae a la memoria las decisiones que debe tomar. Entonces yo de ahora en adelante me voy a acordar de Roboán. ¿Qué es lo que me voy a acordar de Roboán? ¿Qué voy a acordarme yo de ahora en adelante de Roboán? Cuando alguien me dé un consejo, valorarlo, analizarlo y aceptarlo si es basado en las cosas de Dios. ¿Sabe que a mí Roboán ya no se me olvida? Ni para aconsejar, ni para recibir consejo. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídela al Señor. Pídala. Ahora, ¿cómo es pedirla? Háblele. Uno va del médico y cada que uno va del médico le dicen pida esto y pida esto y pida esto y pida esto porque usted tiene esto y esto y esto. Entonces, Señor, yo estoy aquí de rodillas porque necesito sabiduría, Padre. Necesito que tú me orientes y le va a llegar. Si no ha leído la Biblia, olvídese que Dios le va a contestar. Porque ¿de dónde? Si no tiene recursos espirituales. Pero si lee la palabra del Señor, Dios le trae a su mente. O le permite leer, o lo va a llevar a leer. Pídale a Dios. Mire que esto sí, la gente puede estar pidiéndole carro, casa y beca, de eso no le va a dar abundantemente. Usted sabe quién es el que ofrece abundantemente lo material. Por eso lo subió allá al alto del templo y le dijo, pida lo que quiera. Si postrado me adorares. Ese sí ofrece todas las riquezas, lo material. Pero el Señor quiere sabiduría. Por eso cuando esté en una situación difícil, de enfermedad, económica, de hogar, sentimental, emocional, Señor, yo necesito sabiduría para manejar esta situación. Para manejar esta situación necesito sabiduría. Para tomar estas decisiones necesito tu consejo, Señor. Él no le va a decir que no, porque Él sabe su corazón. Por eso dice que le dará abundantemente. ¿Qué es abundantemente? Le sobra. Claro. En cuanto a la sabiduría, no está hablando de otra cosa. Está hablando de la sabiduría que viene de lo alto. Toda la que quiera se la doy. Ahí hay 31.103 versículos.
Si los quiere todos, se los regalo. Pida lo que quiera. Y pídala ahí. Y sin reproche. O sea, pídala y le será dada. Es lo único que el Señor no reprocha, hermanos. ¿Por qué? Porque uno le puede pedir otras cosas, pero dice el Señor por allá, no, tu corazón no está preparado para esto. Señor, pero yo quiero tener esto. No, mentalmente no estás preparado. Señor, yo quiero que tú me ayudes. No, espiritualmente no andas bien. Por eso Él responde de 3 formas, no, sí o espere. Pero si uno le pide sabiduría, ¿cuánta quiere? Toda la que necesite. ¿Por qué? Porque esa es la que lo va a llevar a obtener muchas cosas, pero sabiamente. Exactamente. Y le será dada. Esta falta de sabiduría no es otra cosa, hermanos, que la falta de consejo y dirección. Necesitamos siempre el consejo de Dios. Necesitamos siempre la sabiduría de Él, hermano, la que viene de lo alto. Por eso es bueno, hermano, que se programe siempre a leer la Biblia de la manera sistemática, cronológica, como quiera, pero siempre desde el principio hasta el fin. Porque yo conozco muchas personas que me dicen que han leído 3 o 4 veces la Biblia, pero no entienden un verso. Entonces yo le aconsejo que cuando vaya a leer la Biblia, haga una inversión. Primero tenga una buena Biblia. Si es de letra grande, pues para que no le dé sueño. Lea a la hora que mejor pueda. Procure no regalarle a Dios lo que ya no le sirve, como es la noche que está cansado y ya no quiere saber de nada, y se coloca la Biblia encima y ahí quedó con Biblia y todo. Regálele al Señor lo mejor. Lo mejor. Consígase su buena versión, consígase marcadores, lápiz, lo que quiera, para que vaya marcando el tema que le va llamando la atención y que va comprendiendo. Porque aquí hay temas sobre orgullo, sobre vanidad, sobre traición, sobre amistades. Aquí hay adulterio, fornicación, asesinatos, crímenes. El que diga que la Biblia es aburrida es porque no la conoce. Aquí hay de todo lo que quiera leer y sacar experiencia. Porque dice en el Nuevo Testamento que estas cosas se escribieron de los antiguos para escarmiento, para que nosotros aprendamos de él, para que no caigamos. Entonces usted va marcando los temas, colóquele encima, orgullo, esto, lo otro, con eso cuando necesite, usted sabe qué temas va. Y el tema que le esté dando a su vida, si es de un pecado, si es de temores, si es de angustias, si es de ansiedades, si es de otro tipo, este es el tema. Por allá dice en Filipenses, por nada estén angustiados, ansiosos, afanosos. Señor, ayúdame a que esta parte sea mía. ¿Por qué? Porque yo me angustio, me afano, Padre Santo, y voy a coger esa parte para mí. Entonces mire que usted va leyendo la Biblia y como la lee en serie y en serio, va sacando muchos temas, hermano, para todo lo que necesite. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno hace eso, cuando nosotros dictamos los talleres del estudio inductivo de la Biblia, entonces colocamos este ejemplo. Ustedes me han puesto cuidado, ¿no? Esta mañana, ¿no, hermanos? Que si usted se pone a leer la Biblia, va mirando temas. Hay sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la plata, sobre la pobreza, sobre la prepotencia, sobre la altivez, sobre la envidia, sobre todo lo que quiera. Entonces, mire, ¿qué damos nosotros de enseñanza en los talleres? Que cuando usted, imagínese que usted llega esta noche a su casa y entra a las 7 de la noche a su casa y tan pronto abre la puerta, se va la luz. O sea, usted llegó y metió la llave y cerró la puerta y se fue la luz. ¿Usted qué hace? Porque quedó a oscuras todo el pueblo. ¿Qué hace usted? ¿Dónde está la vela? No lleva linterna del celular. A tientas.
¿Y qué busca? No, porque no hay luz. No hay celular. ¿Buscar qué? ¿En lo oscuro? Muy bien. Entonces usted quedó ahí, pero resulta que ahí está la sala. Y está la mesita de noche y están las porcelanas y aquí hay un jarrón y al otro lado hay unas flores con agua. ¿Usted cómo pasa entre todo eso de noche? ¿Cómo? ¿Se estrella? No se puede estrellar. ¿Por qué? Porque es su casa. Y uno sabe dónde vive. Y usted se apaga la luz. Usted no ha caminado de noche con la luz apagada, que inclusive uno cierra los ojos, quién sabe para qué. Entonces usted sabe que aquí hay una mesita de noche, aquí hay un televisor. ¿Sabe qué hace usted? En lo oscuro hace todo esto. Mejor dicho, se fue de bambuco. ¿Sabe por qué? Porque usted vive ahí. ¿Y qué va a buscar? Los fósforos, la vela. Porque no espero que como cristiano se vaya a la luz y corra a ver dónde le vende una vela, no creo. Porque no seríamos previsivos. Entonces, como usted sabe dónde está, va y prende la vela. ¿Por qué? Porque usted sabe dónde están las cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted vive ahí. Ya estoy terminando. ¿Sabe qué le digo? Si usted no vive aquí, no sabe dónde están los temas. Por eso de tumbos, toda la vida dando tumbos, toda la vida preguntando, toda la vida ¿qué hago? Pero si usted tiene ahí la solución en la mano, pero no quiere entrar a vivir para conocer la Biblia, se lo digo sinceramente en esta mañana a los hermanos que nos ven, las personas que nos ven, si no entra a vivir en la Biblia, siga dando tumbos toda la vida. Por eso cuando entramos a la casa en oscura sabemos dónde están las cosas, porque vivimos ahí, hermanos. Y eso hasta el más mínimo detalle del florero y de todo, uno cruza por un lado y no lo tumba, hermano. Porque está acostumbrado a pasar por ahí. Mientras yo no tenga ese hábito de entrar acá, seguiré dando tumbos, preguntando de iglesia en iglesia, buscando quién me aclara la verdad, quién me da un consejito. Y hay veces que... Listo, hermanos. ¿Quién es su consejero? Siempre vamos a necesitar consejos. Siempre vamos a necesitar que alguien nos diga, es por acá. Pero no podemos seguir que la Biblia, agarrándonos del verso, no sea como mulos sin entendimiento, sino que el Señor quiere que nosotros aprovechemos y nos apropiemos de Santiago 1:5. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídela, que yo te la voy a dar abundantemente y sin reproche. Amén. No demos más tumbos, hermano. Aquí está toda la sabiduría. Todo lo que quiera. Uno la lee y lee y dice, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué damos tantos tumbos si aquí está la solución? Pero si no vamos a la Biblia, si solamente esperamos que nos la cuenten los domingos, no va a pasar nada, hermanos. Vamos a orar.